Bien, amigos del auditorio, pues ya, ahora sí que está aquí el profesor Luis Michel, presidente municipal de Puerto Vallarta. Lo habíamos anunciado el 2 de enero, luego la siguiente semana, y esto entendemos el trabajo, la agenda, pero finalmente ya está aquí. ¿Cómo está, profesor? Muy bien, licenciada Susana. Aquí estoy a saludarla a usted, a toda su audiencia, que es bastante, ¿verdad? Gracias. Y qué bueno que Dios nos permitió llegar a este 2023. Así es, gracias a Dios, gracias a la vida, aquí estamos. Y bueno, también quiero agradecer a Pedro Castillo, que está en Comunicación Social, quien está aquí en la cabina. Pedro, ¿cómo estás? Bienvenido, buenos días. Gracias, muy buenos días. Bien, pues vamos a empezar, profesor, porque vamos a empezar con algunas preguntas que tienen que ver con, ¿qué le parece si empezamos un poco con las denuncias que esta administración pública ya nos había anunciado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué nos puede decir, por ejemplo, de la entrega-recepción también? Adelante. Mire, recibimos un ayuntamiento prácticamente en bancarrota. Se hicieron 32 denuncias ante la Fiscalía Anticorrupción. Esos datos los tienen ellos. A ver, tengo aquí 32 se hicieron 32 ante la Fiscalía. Ante la Fiscalía, pero ¿y 4 más? Además, Héctor, que es el Contralor, está siguiendo un proceso a todo lo que es lo administrativo. Entonces, quiero decirle que estos datos los tiene la Fiscalía. Yo no puedo ventilarlos porque entonces entorpecería el proceso de investigación de la citada Fiscalía. Pero así, yo lo que le puedo decir, que aquí obran en mi poder las copias originales de esas denuncias que se presentaron. A ver, aquí están. Profe, yo sé que no se pueden hacer públicas. Yo sé que no se puede hacer públicas, vamos a hacer públicas, pero nada más para que vea que sí se presentaron en tiempo y forma, y esperando que la Fiscalía nos dé alguna resolución, ¿verdad? Que emita alguna sentencia al respecto. Y que la Fiscalía actúe. Exactamente, ¿verdad? Que haga su propio trabajo para dar la respuesta correspondiente. Pues sí, estamos viendo aquí los nombres y apellidos de algunos de los que hicieron. Ahora sí que no podemos comentar quiénes son, cuántos son. Efectivamente, eso sí está prohibido. Pero entonces son 32 denuncias que hicieron ante la Fiscalía y 4 más a la Fiscalía Anticorrupción. Así entonces son 36 que esperando que pronto ya la Fiscalía emita alguna resolución, una sentencia de cumplimiento sobre todo lo que tienen que hacer ellos como tal, como Fiscalía. Ahora, cuando usted dice me entregaron una administración en bancarrota, estamos hablando de cifras. ¿Con qué se lo entregaron? ¿Qué encontró usted? Eso sí nos puede decir, eso es público. Eso es público. Mire, hablando del IPEJAL, dentro del Instituto de Pensiones del Estado, por años que no se pagó lo que le correspondía al ayuntamiento, o sea, como patrón. ¿Y ese dinero lo desviaron a dónde? Porque eso hay que decirle a los amigos del auditorio. Lo del IPEJAL son las aportaciones de los trabajadores, es decir, el ayuntamiento, mejor dicho, la administración municipal le descuenta al trabajador. Ese sí dieron cumplimiento, ese sí dieron cumplimiento, porque también ese es un delito, el que se le retenga y no enterarlo, es un delito que sí puede repercutir de inmediato en la persona, o en este caso en la institución, sí, lo que es como ayuntamiento. Sí, eso se cubrió. Lo que no se cubrió fue la parte patronal. Eso fue el problema. ¿Estamos hablando de cuánto? Estamos hablando de un arrastre ya de 519 millones de pesos, que fueron precisamente un convenio que se hizo con IPEJAL al día 28 de septiembre del 21. ¿Ve? Entonces, estos son pagaderos a 20 años. Es decir, a 20 años, 519 millones de pesos van a ser 1.500. ¿Por qué? Porque a la hora que se haga un pago
se tiene que actualizar. El dinero cuesta, tiene un precio, tiene un interés, y eso es lo que repercute precisamente, en este caso, a las arcas municipales. ¿De qué otra cosa nos puede hablar de esta bancarrota? Mire, también los vehículos estaban realmente así como para tirarlos a la basura. Pero afortunadamente nosotros vimos la manera, a muchos vehículos los restablecimos, y también compramos 55 vehículos, 55 patrullas, de las cuales únicamente 49 nos pudieron surtir por cuestión de que no hay en fábrica. ¿Cuántas patrullas le entregaron la administración de Arturo Dávalos? Realmente deterioradas fueron como alrededor de 30 patrullas. ¿Y que servían cuántas? Pues yo pienso que la mitad, porque tenían que meterse al taller, estaban realmente olvidadas. ¿15 patrullas? 15, 18 patrullas en buen estado. Pero nos dimos a la tarea de conseguir, porque se hizo una licitación a las pues es abierta, ¿sí?, ¿verdad? Pero finalmente una empresa le entró, como dicen por ahí, y logramos conseguir 49 vehículos. También se compraron 10 coches Aveo también para la misma policía. Total, ya tenemos un buen equipo de trabajo, parque vehicular, de seguridad, precisamente para utilizar la seguridad ciudadana. Oiga, ¿qué más nos puede decir de esta bancarrota? Ya nos está diciendo de los vehículos, ya nos está diciendo del IPEJAL, estos 519 millones. ¿Qué más? ¿En cuánto le dejaron? Porque yo recuerdo que cuando usted tomó protesta ya al cargo, dijo que no le habían dejado dinero. Luego dijo Jorge Quintero que sí. Finalmente, ¿cuánto le dejaron? Lo que ellos pagaron cuando se fueron eran 619 millones de pesos, pero finalmente esos 100 millones que supuestamente dejaron, ellos lo cubrieron. ¿Cuánto 100 dejaron? 100 millones, no, ellos dejaron 100, pero ya estaban comprometidos para el IPEJAL, entonces de los 619 bajaron a 519, entonces realmente quedamos prácticamente sin recursos. Pero, ¿Y esos 519 que les dejaron? Pero 519 que son precisamente la deuda, es el compromiso con IPEJAL, no solamente de la pasada, sino que esta es una arrastre ya de años, ¿verdad? Y el detalle es de que en nosotros repercutió porque de las participaciones nos están quitando 2.200.000 mensuales. Oiga, ¿y de la UMA cuánto paga usted? De la UMA ahorita estamos pagando 1.230.000 pesos mensuales. ¿Cuánto? 1.230.000. No es posible que se venda la casa para pagar la renta enseguida. Creo que ahora, también son errores. ¿A quién le pagan ustedes? Porque de pronto esto es así como, a ver, ¿quién hizo negocio con la UMA? ¿Quién construyó en área? A ver, hay mucha historia en torno a la UMA. ¿A quién se le paga ese 1.230.000 pesos? Ese millón se le paga al Instituto de Pensiones del Estado. O sea que lo que se le debía a Pensiones del Estado se le dio en dación en pago, con un contrato precisamente a 20 años, de que debemos de estar obligados. Es decir, como ayuntamiento no te puedes mover sino hasta de aquí a 20 años. O sea que estamos obligados a pagar. Están pagando cada mes. A pagar. O sea, no se puede mover el ayuntamiento de ahí, las instalaciones, me refiero, todo lo operativo no se puede mover de ahí hasta que se cumplan 20 años. Sí, lo dejaron bien amarrado. Lo dejaron bien amarrado. Bien, ¿qué más paga? ¿Qué más le dejaron? Es importante que sepamos, yo sé que algunas cifras o algunas situaciones, porque ya me enseñó usted las denuncias, no se pueden decir, pero yo creo, profesor, y se lo digo con mucho respeto, esto que le voy a comentar, yo creo que usted al inicio sí dijo, pero fue muy cauteloso, ¿sí? Usted fue muy cauteloso para no hablar de todas estas cifras, o lo dijo muy apenitas. Cuando ya entra usted a la administración
y se da cuenta de todo el desorden y todo lo que le dejaron, es entonces, no sé qué experimentó usted, pero esto se nota hacia afuera, se nota esa desarticulación que se da entre las dependencias por cómo dejaron. ¿Ustedes hicieron algún diagnóstico en el momento que ya reciben, en el momento de la entrega-recepción, sobre la entrega-recepción, ustedes hicieron la denuncia? Efectivamente, departamento, área por área, precisamente se fue recibiendo y de ahí precisamente las denuncias ante la Fiscalía. Muy bien. ¿Qué más nos puede comentar sobre esa bancarrota? Le puedo decir que también un juicio que se venía también arrastrando desde el periodo de, ¿por qué no decirlo?, de Ramón Guerrero. Sí, usted, ¿verdad? usted Ese sí con lo puedo libertad, ventilar. claro. Ese sí lo puedo, ¿sabe por qué? Porque ya es un juicio ya terminado. Adelante. Le quiero decir que en el 2018, por el área de la central camionera, había unas bardas. Uh-huh. Entonces, se dice que el ayuntamiento tumbó esas bardas. Bueno, más bien, quien era presidente municipal. Sí. Mire, le queremos explicar, antes de que nos diga. cuente usted esta historia, de pronto caemos en un error nosotros como ciudadanos. El ayuntamiento es el cuerpo colegiado. El ayuntamiento son regidores, presidente municipal. Ese es el ayuntamiento. La administración pública municipal son directores, son funcionarios, son todos. Es la diferencia entre ayuntamiento y administración pública. Ok. Bien. Entonces tumbaron las bardas. Así pasó un tiempo. Entonces el quejoso hizo la petición verbal, pero finalmente presentó un amparo, lo ganó. Sí. Entonces de ahí se vino ¿cuál lo nombran? Hubo también otro documento que lo nombran un documento de incidencia precisamente para obligar a que el ayuntamiento restableciera esas bardas, pero pasaron 20 apercibimientos de cumplimiento y nunca lo hicieron. ¿Qué pasó cuando llegamos? El juzgado pues lo estaban primero, esperando, ¿no? Lo estaban esperando a que llegara. El juzgado primero de distrito en Guadalajara nos dijo, restablezcase las bardas, pero ¿en dónde? Finalmente el quejoso platicó con nosotros y nos dijo, aquí quiero que me hagan las bardas. Hicimos unas bardas ¿El quejoso para quién era? para tapar un callejón que era precisamente lo que conducía de las juntas Ixtapa, Mojonera a Puerto Vallarta. Y ese señor nos hizo que hiciéramos las bardas de 10 metros para tapar la calle, pero finalmente hubo una inconformidad de esta persona y nos hizo nuevamente que le hicieran unas bardas de 80 y 90 metros, que realmente fue también un quebranto, un desembolso para las arcas municipales. Ajá. Pero dimos... Que aunque no estaban así. No estaban así. Pero pues ya, ahora sí que ya o cumplimos, el momento. Porque también había también un proyecto de institución como presidente municipal, pero nosotros nos dimos a la tarea y cumplimos. ¿En cuánto le salieron las bardas? Pues realmente, imagínense, bardas de 80 metros, fueron 2 bardas y bardas de, no sé, yo creo que ahí gastamos algunos 700,000 pesos por lo menos, porque fue mano de obra, fueron ladrillos. Material y todo. Materiales, todo. Eso se lo dejó Ramón Guerrero. Eso fue una herencia de esta persona. ¿Qué más le heredaron? Finalmente, ¿qué fue lo que pasó? El juzgado segundo distrito del colegiado mandó un proyecto de destitución como presidente municipal a la Suprema Corte de Justicia. Entonces sí, ahí está más, había que pensarse. Claro. Pero finalmente nosotros ya habíamos cumplido. El juzgado primer distrito dijo, ya cumplió, pero ya había un proyecto de destitución. Finalmente, el 22 de diciembre, la Suprema Corte dijo, ¿sabes qué? Dentro de este juicio ya no hay materia. Por lo tanto,
este proyecto de institución queda sin efecto. Ajá. De 5 magistrados, votaron 4 a favor. Entonces, finalmente ya el presidente municipal sigue en funciones. Y eso nos dice cómo es que este tipo de casos, porque esto viene arrastrándose desde la época de Ramón Guerrero, de 2014 pasó eso, 2015 ya al final, y no le dijeron nada a Arturo Dávalos los 6 años que él estuvo, fue pateando el bote, como dicen, y finalmente nos llamó mucho la atención que hasta la Suprema Corte de Justicia, porque en un descuido que hubieran tenido, que no hubieran mostrado que ya habían estado las bardas y todo. Viene la destitución. Viene la destitución. Nada más. ¿Cuántas veces lo han tratado de destituir? Pues mire, Entonces, herencia jurídica. Fue una situación que el jurídico hizo lo propio y finalmente el juzgado de distrito dijo, se cumplió, y hasta ahí llegó el tema, porque la Suprema Corte, la máxima autoridad, ya ante ellos ya no hay más que seguir. ¿Ha habido otros casos de este tipo, de destituirlo, de que tenga esa herencia jurídica? Bueno, han llegado también juicios laborales. Laudos. Uh-huh. Laudos, pero llega uno hoy y mañana llega otro, por el juicio que son a dar cumplimiento de 1 millón, 2 millones, 3 millones de pesos. ¿Por qué? Porque en su momento no los atendieron. Y también eso se lleva hasta el Congreso del Estado. Y si no se pagan esos laudos, esas sentencias por laudos, entonces viene también la suspensión. Entonces tenemos que pagar. Bueno, pues esto que usted dice es provocado por funcionarios. ¿Por qué? Cuando una persona entra a trabajar a la administración pública y no la despiden conforme la ley laboral y simplemente le dicen te vas, vienen las denuncias. Cuando no está en orden el que el trabajador firme un contrato que diga tu contrato es aquí por 3 años, terminando la administración, te vas, entras con esta administración y con esta te vas y debe de firmar, ¿no? Si está de acuerdo. Si se le despide, tiene que pagar injustificadamente. Ahora, el problema aquí es que quien lo despide debe ser más bien señalado y no estar sacando recursos de las arcas públicas porque es un funcionario negligente, es un funcionario omiso que no cumple la ley laboral y por eso, ¿cuántas personas? Simplemente, yo le pregunto, ¿a cuánto estará ascendiendo ahorita los recursos para cubrir los laudos laborales? No, pues mire, déjeme decirle, hay un juicio que ya se emitió una sentencia por 48 millones de pesos, que es una empresa, ¿cómo se llama la empresa Evinrude? ¿Cómo se llama? Una empresa, la del basurero. Ah, Enviró. Enviró, exactamente. Ya hay una sentencia por incumplimiento de 48. Enviró ha querido en la época de Ramón, en la época de Arturo Dávalos hizo el anuncio como que ya le había ganado a Enviró. Sí. Eso está documentado. Entonces, el detalle es de que ya hay una sentencia de 48. Ahí es donde vamos, como dice usted, patear el bote, pero ¿qué vamos a hacer finalmente si no ganamos el juicio? Pero lo más grave es de que también a esa misma empresa se le debe, o ella, mejor dicho, denunció por 1.200 millones de pesos. Uh-huh. Eso es lo más grave. Y es una cantidad pues se llevaría el presupuesto. Así es. Y todo esto provocado en su momento, lo tengo que decir, en la época de Javier Bravo, que ya tenían la forma de que cómo iban a hacer el tratamiento de la basura, está un parque ecológico. Conocemos todo eso porque pues reporteamos, vemos, tenemos también nuestra historia periodística de lo que hemos cubierto y recordamos ese asunto de Enviró, pero también recordamos que Arturo Dávalos había dicho gran triunfo para la administración, le ganamos a Enviró, ¿no? Y bueno,
amigos del auditorio, yo voy a seguir aquí con el profesor, vamos a seguir preguntando, grabando la entrevista. Va a entrar en la programación que viene de Guadalajara, el Expreso de las 10, en respeto a nuestros compañeros, pero mañana le tenemos la segunda parte de lo que vamos a estar entrevistando y preguntando aquí al profesor Michel. Así de que en controles técnicos, Jonathan Ríos, Daniel Valencia, gracias, seguimos aquí. Javier Frías, gracias, Enrique Telles y José Isabel Gómez. Se despide de ustedes Susana Carreño, deseando que tengan un excelente inicio de semana. Aquí se queda el profesor Michel, si quiere despedir, y vamos a seguir aquí. Pues decirles, amigos radioescuchas, que tengan un excelente inicio de semana y desde luego desearles que este 2023 llegue lleno sobre todo de salud.